There is only war. Muy buenas amigos. Hola, amigos. Muy buenas a todos desde Wargames Adictos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer 40k. Estoy aquí con Manu. ¿Qué tal, Manu? Hola, chicos. ¿Qué tal? Y hoy vamos a analizar cómo ganar a el todopoderoso Manu Astra Militarum. Vamos allá. Pues, chicos, ¿cómo ganan Astra Militarum? No hay una receta mágica de R2, triángulo cuadrado, R2 y ganas Astra. Pero vamos a dar una serie de consejos y de cómo intentar explotar ciertas mecánicas que tiene Guardia, intentar revertirlas en la medida de lo posible y molestarles mucho al daño que hacen. Por ejemplo, Guardia tiene una estratagema que donde dispara el morterito te pone luego FP extra contra esa unidad. Entonces todo lo que sea Guardia contra, bueno, en general, Guardia, Regimental y Escuadrón contra esa unidad tiene más un FP. Entonces, cuando tengáis estratagemas como Armor of Content, humos, -1 que le impacten y cosas así, normalmente donde Guardia designa la unidad del mortero, ahí utilizamos nosotros recursos defensivos. El Armor of Content, humos, Pero pensad que hay listas que llevan además de eso un Lehman, el Lehman Executioner, que da ese mismo bufo, da cuando dispara esa unidad como si fuera el Castigator de Hermanas. Contra esa unidad, un punto de FP extra. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede tener doble bufo de estos. Si pasa ese doble bufo, ahí ya tenemos que ver un poco, ¿no? Quién ve a cada cual, quién ve a la del morterito y quién ve a la del otro. Y ahí es un poco más complicado, pero si no, a la que va el mortero, normalmente utilizar bufos defensivos. Y te puede decir tu rival, pues ya no disparo allí, disparo a otro lado. Y dices, vale, pues entonces tu estratagema se ha ido con la mía. No pasa nada, todo bien, ¿no? Otra cosa también importante contra Astra, pensad que normalmente es un army que tiene muchísimo disparo. Tanto con Tank Commander, Rogal, Aquilons y tal y cual. Pero muchos de esos disparos son blast. Entonces, si logramos trabar a ese tipo de tanques, le vamos a hacer mucho daño porque no van a poder disparar esos blast al combate. La clave está en que cuando trabemos esos tanques, trabemos el Rogal, el Tank Commander y tal, ese Rogal, Tank Commander y tal, no ve a otros sitios, porque si le trabamos a ese, pero ve al de al lado, dice, vale, no te preocupes, te tiro los meltas a melee, a lo que está trabado conmigo, y todo lo de blast se lo tiro al de al lado. Entonces, importante, cuando trabeamos y que no vea nada más. Ahora aquí probablemente el guardia tendrá que andar un poco despierto y colocar los tanques en un sitio en el que, aunque te traben, veas cosas importantes, veas objetivos o veas pasillos de tiro para que, aunque te traben, sigas disparando a la parte blast, ¿no? Aquí hay un poco de juego de gato y ratón, de el guardia se esconde, nosotros nos quedamos en un sitio que podamos trabarle, pero no es fácil tampoco, pero es una de las formas de counterear todo esto que os comento, ¿no? Otra de las cosas que molesta mucho a Guardia es el hecho de no dejarle mover. Al final, Guardia tiene vehículos que no vuelan y que son chasis bien hermosos. Entonces, no pasan, no atraviesan paredes, no les cuesta mucho colocarse en ciertas mesas y muchas veces más vale pantallas que trabar. Porque igual tengo una pantalla y digo, vale, me puedes disparar a esto de la pantalla y sin penalizador, más allá de trabarte. Pero lo que hago es que no te dejo, si por ejemplo si esto es una ruina, no te dejo que pases por delante de la ruina y cojas esta línea de visión de aquí, porque te pongo la pantalla antes y entonces ya no puedes llegar a esa posición, ¿no? O me pongo de tal forma que con tu tanque no puedas colocarte encima del glasspack entero, por lo que no puedes utilizar el glasspack como puente para la línea de visión y entonces ahí te robaría aún más distancia, ¿no? Esa parte es muy clave. Luego, al igual que ocurre contra otros ejércitos, como el Tau que comentamos, o otros ejércitos que veremos, el posicionamiento en la mesa es fundamental. No pensando en, ¿y si me cargan? Lo que tienes que pensar normalmente es las líneas de tiro que puede coger. Aquí, por supuesto, jugando por intención, hablando con nuestro rival, tenemos que tener en cuenta dos órdenes fundamentales. La primera, HP, y la segunda, movimiento. Si nuestro rival, moviendo su movimiento normal, que normalmente es 10, moviendo ya nos ve, se va a tirar ahora de HP y nos va a dar con un +1 impactar. Eso puede ser feo.
En cambio, si le conseguimos poner lejos de que con el movimiento de 10 ya no nos vea, tendrá que gastar la orden de movimiento. Entonces ya moverá 13 y ya nos verá, pero sin la orden de HP. Y ya lo ideal es que controlemos que ni con el movimiento 13 nos pueda llegar a ver. Pensad que guardia no tiene asalto. Entonces, los perfiles de movimiento son fijos. Mueves 10, mueves 13, mueves 12, mueves 15. No es un 12 más un D6. Entonces, es mucho más tenemos que controlar. Por ejemplo. Sí. Claro, tenemos que controlar eso muchísimo. Luego, Manu, pues también supongo que, como dijimos en el Conoce a tu enemigo de Tau, ¿no? Las Ls, todas estas Ls que no te permitan ver, sí que es verdad que tienes un indirecto, o sea, tú puedes controlar mucho mejor el rango de carga, sobre todo de infanterías, pero sigue siendo molesto, ¿no? Que ejércitos que tienen mucha movilidad, como puede ser, por ejemplo, un Blood Angel que mueve 12, que si lo pineas sigue moviendo 10, sigue avanzando y cargando, cojan ángulos, Ls, en las que tú no puedas ver al enemigo y con el indirecto tampoco les hagas un gran daño. Efectivamente, de hecho, una de las formas es colocándote en esas Ls, al que guardia no tiene acceso a disparar normalmente, y desde ahí catapultarnos hacia empezar a saltar, matar tanques, trabar tanques y hacer esas pantallas que decíamos. Efectivamente, el guardia tiene indirecto, que el indirecto no es muy poderoso, excepto que seas muy blandito o que justo el menos 2-2 te duela, que normalmente es menos 1-1, o sea, menos 1-2 te duela, pero nos va a pinear. ¿Qué pasa? Que hay armies que tienen una velocidad a un pineados muy grande, que decías tú el Blood Angel, por ejemplo. El Blood Angel mueve 12, que sería 10 con el pineo, que corra un D6, que vamos a poner que corre 4, pasaría a correr 2. Es como si le quitaras el correr y cargar, ¿no? Le quitas 2 y 2, pero aún así ha conseguido mover 10 más 2, son 12. 12 más una carga de 5, que se vuelvan 7, y 19 pulgadas de rango de carga, que es bastante, ¿no? Sí. Entonces, también pensad que primero no todas las listas llevan indirecto. ¿Y cuántas piezas de indirecto llevan? Pensad que lo normal es llevar, bueno, lo que he visto en muchas listas es llevar 2 piezas de indirecto o ninguna. Si llevan 2, pues nos pueden pinear 2 unidades. Si tenemos 3 bien colocadas, hay una que va sin pineo. Claro, el guardia pinea después de ver todo tu posicionamiento. Pero tenemos que intentar no caer en la frase de como pinea, entonces ya bajamos los brazos y hemos perdido. No, pinea limitado. Y muchas veces si pinea no hace daño. Quiero decir, yo por ejemplo muchas veces hago turnos que es mortero en un sitio para el FP y te tiro luego indirecto, solo por hacer daño, no por pinear. Si tú me pones en la tesitura, me pones en la situación de que yo tengo que pinear para sobrevivir, porque tengo que pinear para quitarte movimiento, indirectamente me estás quitando daño, porque no me dejas ejecutar un combo completo en una unidad para hacerle todo el daño posible. Entonces, eso al final se nota bastante, ¿no? Y luego tenéis que tener también en cuenta mucho una cosa, y es que el guardia sabe que su punto débil es ese. Entonces, intenta que tú no puedas coger esas Ls, ya sea con Bullgrims, con Ogryns, rodeándote a 3 con Aquilons, que hablaremos de ellos, con unidades como los Ratlings, o intentando molestarte lo máximo posible con catachanos y basura, que no hace absolutamente nada, como los Ratlings y los catachanos, pero ocupa espacio en la mesa y no te puedes colocar. Entonces, es importante que también, a la vez que controlamos ese movimiento de tanques que decíamos de 10-13, para que no nos lleguen, o si nos lleguen con orden de movimiento, por lo que no tendrían nada de HP, controlar dónde están esas pantallas, porque esas pantallas son las que van a hacer que ese tanque dispare 2 veces. Porque sea, salir y te disparo, pantalla, no mueves, me matas la pantalla, el tanque te vuelve a disparar y luego sales. Entonces te has comido 2 tiros gracias a los catachanos o gracias a los Ratlings o quien sea, ¿no? Y luego, uno de los grandes enemigos ahora jugando contra Astra son los Aquilon, que es una unidad que ha venido pasadita de vueltas y que tiene una de las mecánicas más molestas, que es salir a 3 por la puta cara. Y además, como no es una estratagema, puede caer con 2 unidades a 3 a la vez. Entonces puede cerrarnos muchas zonas. Entonces, ¿qué os recomiendo? Os recomiendo que no os obsesionéis con los Aquilon. El guardia muchas veces tiene que utilizar los Aquilon de forma defensiva. Tiene que utilizar los Aquilon para hacerte un rapid ingress y cerrarte. Tiene que utilizar los Aquilon para ponértelo como pantalla. Entonces muchas veces no es necesario cerrar el DR a 3 atrás. Porque si tú estás haciendo una presión en frontline, o sea, el rival del guardia del Astra está haciendo una presión en frontline, el Astra no puede permitirse
sí, qué divertido, voy a sacar unos Aquilon detrás para matar no sé qué mierdas de unos scouts que estaban en la Conchichina. Mientras te carga No. todo el ejército a los tanques, que es lo que no quieres. Claro, dices, sí, me matas a los scouts y tus pantallas donde coño están. Entonces salta por encima y te traba lo que realmente importa, que son los tanques y tal y cual, ¿no? Entonces, lo más importante para evitar ese DR atrás es que tengáis una frontline fuerte, que ataque bien. No fuerte que pegue muchísimo, pues cada uno tendrá lo que tendrá en su army, pero sobre todo que le ejercéis una presión en la parte de adelante, en la frontline, para que no se pueda permitir gastarlos atrás. Esta presión, si no la hacéis bien, entonces los Aquilon irán atrás, los Aquilon irán donde ha tirado lo de la FP, os hará más daño, patatín, patatán, ¿no? Entonces, importante. Luego, otra cosa importante, que esto no es un consejo, esto es una regla, pero que la gente sospecho que no la va a utilizar bien, es que los Aquilon cuando caen y disparan ya no pueden tirar granada. La regla de los Aquilon que es que al caer puedes disparar, luego te tocaría disparar en la fase de disparo y volverías a disparar el Sentry, que es el flamercillo o el arma que llevéis. ¿Qué ocurre? Que, claro, si disparas al caer con la regla suya, has disparado, por lo que no puedes tirar granada. Esto parece una tontería, pero puede ser relevante, porque el DR normalmente cae a 9 y lo que cae por DR no tira granada, pero estos tiparracos todos tienen granada y todos caen a 3. Entonces pueden colocarse de tal forma que ven varias unidades, disparas con el army y dices, este se ha quedado 2 heridas, granada aquí y disparo allí. Entonces, para eso también hay que tener muy en cuenta que no puede haber disparado al caer para hacer la granada. Más cosas relevantes. El control de CPs. Guardia genera muchos CPs porque genera un CP extra por Leontus que se suele llevar. El 99% de las personas lo lleva. ¿Qué ocurre? Que Guardia también gasta mucho. Gasta en humos defensivos, gasta en -1 daño en vehículos, o sea, en disparo. Disparo en vehículos que cuesta 2 CPs. Si no tienes a Úrsula, lo de la FP del mortero cuesta 2 CPs. Si tienes a Úrsula es 1, que ya no lo hace gratis, ahora lo reduce. La posibilidad de que te resucites una unidad que cuesta 2 CPs, una unidad de guardia, que suelen ser Aquilons o Sentinels. Eso cuesta 2 CPs, 1 CP. Genera muchos CPs y al final quitárselos es importante. Porque muchas veces te encuentras situaciones de ¿para qué te voy a disparar si te vas a tirar todos los recursos defensivos? Dispárame, házmelos gastar, porque si no los gasto, los gastaré en otra cosa, como en resucitar unidades o en tirar granadas. Y eso puede ser muy, muy heavy. Me pasó, por ejemplo, en la partida de Talavera contra los compis de Diamond Dogs, jugando contra el Necron de Imprevista con Curro, y un saludito Curro, que estábamos los dos con muchos CPs y claro, él iba con Imhotep, yo iba con Leontus, y al final, ¿qué ocurre? Que yo en un turno gasté 5. Porque el turno voy, FP, granada, tank shock, CP, un daño de un Hunter Killer. O sea, yo al final, si tengo CPs, los gasto. Y el guardia los genera muy bien y los gasta muy bien. Son bastante. O sea, tienen la capacidad de gastar mucho porque sus estratas suelen ser caras. Entonces, no tengáis que tiene muchos CPs, que los gaste, que los va a gastar. Y por último, la estrata de resucitar. La estrata de resucitar, que cuesta 2 CPs, vecteable, importante, que el guardia, si hay vecteo, es decir, si hay unidades como el Arconte o la Calidus, que nos hace que aumente, o el bono de Uriel. Uriel Ventris. Uriel Ventris. Sí. Que vectea, que aumenta el Cypher. No te olvides Cypher. de los tópicos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque mucho cuidado como guardias, mucho cuidado como no guardias, de hacerlo bien. De la típica guardia se guarda 2 CPs para resucitar los Aquilon o el Sentinel y le hacemos vecteo, te mato, no te resucitas porque no tienes CP suficientes. Entonces, esta también es una buena jugada. Y luego pensad muchas veces que el guardia, cuando quiere resucitar, se tiene que dejar 2 CPs y en caso de vecteo 3 CPs para resucitar. Y cuando pasa el turno no puede descartar carta porque lo ha ganado ya con Leontus. Por lo tanto, el guardia se tiene que dejar un CP sin usar en su turno, que son 2 cuando pasa el turno al rival, y cuando se hayan pasado esos 2, los gasta para resucitar. Muchas veces no le da al guardia las cuentas para hacer mortero que vale 2 CPs o 1 con Úrsula, más granada, más tank shock, más CP de Hunter Killer, más no sé qué películas, para tener hasta 2 para resucitar. CPs, sí. Entonces, el control de CPs es fundamental para joderle las mecánicas, porque si el Astra gasta, el Astra hace mucho daño, ¿no? Y luego, otra mecánica también importante es los Sentinels
y el prepartida. Sentinel prepartida de 9, mueve 10 que pueden ser 13 y marca. ¿El marcaje es importantísimo? Bueno, está bien, ya es bastante peor porque ya no afecta al indirecto en la parte de que ya no hay indirecto. O sea que antes te marcaba y era como que lo que le estaba disparando le veías, digamos, ¿no? Por resumirlo muy rápido. Eso ya no existe. Entonces, no os obsesionéis con los Sentinel. Son apoyos. Marcan, jaja, pero no hay que sea una prioridad y sobre todo muchas veces porque exista un Sentinel no podéis echar vuestra back, o sea, vuestra frontline atrás. Porque como la echéis para atrás no hay presión y si no hay presión habéis perdido. Claro, entonces no podéis obsesionaros con que hay un Sentinel. El Sentinel va a hacer cosas y tenéis que intentar tenerlo en cuenta, pero no, hay un Sentinel, todos atrás, porque entonces has perdido, te lo juro, has perdido, ¿no? Entonces no sé, Juanma, ¿se te ocurre a ti alguna cosilla más? No, bueno, podría añadir el tema de las Ls. Una herramienta muy buena contra el Astra es unidades de asalto que vayan embarcadas y tener ese embarque, por ejemplo, un Rhino, ¿no? El otro día hacíamos pruebas, pues un Rhino detrás de una L es muy molesto para el Astra porque con el indirecto no va a romperte el Rhino, no te puede pinear esa unidad que luego desembarca y carga, estás ganando 3 pulgadas de amenaza porque desembarcas, si además avanzas y cargas ya es una locura. Entonces, poder coger esas Ls donde el Astra no te ve y poder poner ahí, por ejemplo, un Rhino o un Impulsor o el transporte que tengáis desde donde salir luego, pues es muy útil. Luego, a nivel de armamento, Manu, pues también sigues siendo muy susceptible a granadas, tank shocks, ¿no? No tienes mecánicas defensivas de Feel No Pain, ¿no? Que yo sepa, con Astra. No tienes nada. De ningún tipo. Vamos, el Feel No Pain que tiene Nogren y Bullgrim, pero entiendo que lo que dices es a tanques, a Rogans, a Commanders y tal. Exacto. Luego, otra cosa que se me olvidaba. Esto el guardia os lo tiene que decir, porque jugando por intención os lo tiene que decir, pero también tenéis que andar vosotros pájaros. El Tank Commander se suele llevar el 99% de la gente con Demolisher, que es el disparo, pues que es como el Vindicator, ¿no? Que es un de 6 más 3, de 14 menos 3, un de 6. Es un arma muy buena, pero llega a 24. Y el Astra, el Tank Commander, dispara al morir. Dispara al morir, primero, si muere en disparo, si muere trabado, no dispara. Y a lo que llega. Es decir, si conseguimos matarlo desde más de 24, nos tirará el láser, que vale, pero no es lo más peligroso. Lo más peligroso es Demolisher, y si estás en rango de melta ya flipas, ¿no? Entonces, no vale con que el ejecutor, digamos, ¿no? Imagínate, ¿no? Juanma, que tú tienes 2 sacas de necrones. Esta de aquí que está lejos dispara y te mata. Y le dices, te mata a más de 24. Es que él no tiene por qué disparar a lo que le mató. Él muere y dispara. Dispara, igual te dispara al arca que estaba a 22. Entonces tienes que tener cuidado que si vas a ir a por un Tank Commander, si tu planificación del turno es voy a matar a este Tank Commander, entonces tienes que o bien dejar todo a 24, o bien primero disparar lo que estaba a 24 y luego que el ejecutor esté a más rango para que no te corte la fase de disparo. Importante esta parte, ¿no? Y luego, por supuestísimo, vigilar los rangos de melta, porque todos los tanques tienen muchos meltas. Y como entréis en rango de melta, es a 18. Pero claro, el tanque mueve. Y como se mete en rango de melta, son muchos meltas. Por ejemplo, el Rogal tiene 6 meltas. Pero es que el Tank Commander o el Lehman tiene 4 meltas. Bueno, pueden llevar plasmas, pero normalmente se llevan meltas. Y de repente el daño empieza a ser bastante heavy, ¿no? Sobre todo porque el melta normalmente no duele al vehículo, normalmente, porque esa fuerza 9 se queda un pelín fuera, pero es que guardia de vehículo a vehículo hay letal. Y si se mete con letal FP-4 y rango de melta, el vehículo que no era susceptible de morir con fusión, miau, y se va a la caja. Entonces tener mucho cuidado con eso. Y poco más. A mí no se me ocurre nada más para que me duela a mí cuando juego guardia. Y no sé si quieres añadir tú algo más, Juanma, si no lo dejamos por aquí. No, yo creo que es eso. Al final, por ejemplo, yo que juego Tau o te he jugado Chaos Space Marines, ¿no? A ver, también te diría que es un poco como el Tau. O sea, vivimos en un meta de disparo en el que tampoco te puedes tirar como un loco a por él. Porque tampoco puedes presionar como un loco al Astra. Si no lo haces bien, posiblemente acabes reventadísimo. Como lo que dice, perdón, que le he dado el micro. Como lo que dice Manu, tienes unidades de contracarga que no están nada mal, como puede ser los Bullgrim. Tienes unidades que caen a 3 y cuando tú te pensabas que ibas a cargar al vehículo y lo ibas a estampar de golpe a 3, aparecen unos Aquilons y no cargas, sino vuelas. Entonces, por ejemplo, unidades en retro son muy buenas.
Entonces, yo lo que aconsejaría a Manu es presionar si tienes la capacidad de hacerlo, pero con cabeza. Con cabeza, porque si sales como un puñetero Sin duda. mono, te va a hacer un montón de trampas el Astra y te vas a quedar en el intento. Sin duda, al final el Astra es consciente de sus debilidades y pone remedios a esas debilidades. O sea, pone pantallas, pone unidades para evitar la presión. Entonces, hay que jugar conociendo qué va a hacer para saber counterearlo. Y no, o sea, la partida contra el Astra no es una carrera a ver quién traba antes. Es que es quitar apoyos, intentar trabar, ocultarse líneas de visión, meter más de 2 unidades si el otro tiene 2 artillerías para el antipineo, o sea que la tercera vaya sin pinear, ese tipo de cosas. El lone operative también es molesto, porque al final el guardia tiene buenos rangos, pero puedes hacer que no pueda llegar hasta ti y ese tipo de cosas. Eso Y es. cerrar los objetivos para que a 3 no te los robe. Si podéis, Exacto. alguna vez no se puede. Muy bien, Manu, pues yo creo que lo dejamos aquí. Ha sido un buen análisis de cómo jugar contra Astra. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y en comentarios ponednos sobre qué ejército os gustaría aprender a jugar o algún combo o unidad que os parezca, oye, mira, es que esta unidad siempre me gana, por favor, chicos, si me podéis decir cómo contrarrestar esta unidad, lo hacemos también perfectamente. Así Eso que, es. Manu, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.